Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Buenos días tengan todos. Nos encontramos en la tercera jornada de la 18ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. En esta y por primera ocasión ha sido de forma online. Agradecemos al Ministerio de Cultura y a Streaming Cuba que nos ha dado la posibilidad de presentarnos en sus diversas plataformas y llegar a más de 140 páginas en Facebook. En las jornadas anteriores hemos tenido intervenciones especiales, la directora del Museo Ernest Hemingway, quien dijo las palabras inaugurales, Gladys Rodríguez, quien fue directora del Museo Ernest Hemingway por más de 17 años, también hizo una intervención a propósito del 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, pues tratando estos temas. El congresista James McGovern, quien también nos envió un mensaje y que nos complació muchísimo tener su presencia en este coloquio, pues es un amigo del museo, un amigo de Cuba, y ahí estuvo contando junto a Mary Jo Adams, directora ejecutiva de la Fundación Finca Vigía, cuál ha sido la historia de esta fundación con el museo y con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. De igual forma, las ponencias de especialistas cubanos, especialistas extranjeros, del Museo Nacional de Bellas Artes, del Museo Ernest Hemingway, especialistas de Estados Unidos y hoy también tendremos de otros países, Argentina, Japón. Por otro lado, las actividades colaterales no han parado aún en este modelo online. La apertura de la exposición Imagen Hemingway, la presentación de un libro y hoy tendremos otras sorpresas. Vamos a comenzar con una presentación del monólogo de Brian Gordon Sinclair, actor, teatrista canadiense, quien es reconocido por seguir la obra y los estudios de Ernest Hemingway. También es amigo del museo, patrocina uno de los proyectos que se realiza con los niños en el museo cada sábado o en sábados alternos, Estrellas de Gigi. Adelante con el material. In 1928 in Key West, I finally finished A Farewell to Arms. It was in this book that I retold many of my World War I experiences in Italy. Agnes became Catherine Barclay, and I was able to love her all over again, until she had to die at the end. Some critics have said that I was simply using my book to kill off Agnes. Listen to what one of them said. Hemingway is finally removing the bitter taste of rejection from his memory. What a crock that is. The truth is, by the time I wrote A Farewell to Arms, I had long outgrown the feelings of infatuation that I had for Agnes, and I had learned what it was like to be with a woman for more than a few months. Hell, I'd worked my way up to a few years. In fact, it's my relationship with my second wife, Pauline, that finally led me to an ending for the book. I was not happy with the ending and had rewritten it over 30 times, maybe even 40. At the same time, I was excited and nervous about the soon-to-be birth of my second son, Patrick. But it was a really bad time for Pauline. The baby wouldn't come, and the doctor had to perform a cesarean. We nearly lost both of them, and I was a wreck until they were out of danger. But now I had an ending. Look, my romance with Agnes had ended badly, but I couldn't just have her walk away and say, "Bye, Ernie, the end." So I thought, what is the worst, the most tragic thing I can think of to end a love story? The answer was obvious now. She dies. And then I thought, what
would be even worse. She dies giving birth to my child, and the baby dies too. Now I could write it. What I had learned from Agnes was the pain, the emptiness that you feel deep inside when a love is gone, when you don't want it to be gone. And what I had learned from Pauline was the fear of losing life itself. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Ya estamos de vuelta en la 18ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Después de haber disfrutado de este emotivo material realizado por Brian Gordon Sinclair, a quien agradecemos que lo haya compartido para nuestro evento, pues pasamos a una ponencia de un escritor argentino, Ricardo Kuhn, quien es el único biógrafo suramericano de Ernest Hemingway. El título es El silencio de Papa Hemingway, a propósito del 60 aniversario de la muerte del escritor, quien ganó el Premio Nobel de Literatura. Buenas tardes. A 60 años de la ausencia de Ernest Hemingway, las circunstancias de su muerte nunca fueron del todo claras. Con el transcurso de los años, fueron surgiendo nuevas hipótesis, con interrogantes que hasta el día de hoy continúan sin respuestas y probablemente nunca las tendremos. Los primeros indicios fueron que su muerte había sido accidental. Según la versión oficial, en la mañana del domingo 2 de julio de 1961, Hemingway se suicida en un disparo. Durante la conmoción posterior, alguien tomó el arma, borró las huellas, la colocó nuevamente en el armario y posteriormente la difusó. El médico forense confirma su muerte por un disparo de arma corta, sin especificar si fue suicidio o accidente. Sin embargo, por decisión del fiscal Acardo, y en acuerdo con la familia, se resolvió que no habría una investigación, que se presentaría como un accidente. Como de suponer, tampoco hubo autopsia, peritajes ni registros policiales. 3 años después, familiares y editores reconocieron que ya no se podía ocultar la versión del suicidio. En una entrevista realizada a Valerie Landry, que fue la secretaria de Ernest, señaló respecto a su suicidio. Sino que fue por 3 razones. Primero, porque el deterioro de su salud no le permitía escribir. Segundo, porque no aceptaba la decadencia del cuerpo. Y tercero, porque al romperse las relaciones diplomáticas, el gobierno norteamericano lo obligó a abandonar Cuba, en donde vivió más de 20 años, causándole una gran depresión. Personalmente, tengo la absoluta certeza de que Valerie no ha dicho todo lo que sabe. Y es posible que guarde ese secreto por el resto de su vida. Nadie como ella conoce la verdad sobre la muerte de Hemingway. No obstante, su testimonio aportó datos de los que no hubo dudas. Deterioro de su salud y el desgaste mental. En cambio, el abandono de su hogar en Cuba obligado por la revolución es un tema poco creíble. En los últimos años de su vida, Hemingway había estado angustiado por sus finanzas y creía que el FBI lo vigilaba. Recibió
50 aniversario de su muerte, el periodista Aaron Kushner manifestó que la vigilancia del FBI contribuyó a su angustia y a su muerte, pese a que Hemingway hizo reiteradas denuncias sobre la presunta persecución en la que fue objeto por parte del FBI. Los incidentes que vivió el escritor en una clínica en la que fue casi obligado a internarse en sus intentos de suicidio, hicieron que esas denuncias sirvieran como ilusorias. En 1984, el expediente del FBI sobre Hemingway fue hecho público. Estos documentos detallan que Hemingway colaboró con la agencia en 1942, informando sobre las actividades de la falange española y simpatizantes nazis radicados en Cuba. Y con la operación de búsqueda de submarinos alemanes con el propósito de descubrir los centros de abastecimiento en la isla. También era un tema de conocimiento público que ya después de fotografías tomadas aquí vive con Fidel Castro en mayo de 1960, durante un torneo de pesca en Cuba, el gobierno norteamericano acosó al escritor forzándolo a retornar a los Estados Unidos. Abandonando Cuba con su esposa el 25 de julio de ese mismo año. Otra versión que circuló fue que Hemingway estaba preocupado, más sobre todo el FBI estaba preocupado respecto a que el escritor publicase un libro sobre la agencia. Y Hoover, el director de la agencia, consideraba que este escrito, en caso de publicarse, pudiera llegar a dañar la imagen de la misma agencia, haciendo difundir la imagen de escritor borracho, proclive a ideas de izquierda. En realidad nunca sabremos si Hemingway tuvo intención de escribir ese libro, o realmente fue una historia inventada por Hoover para desacreditarlo. En 1964, en una carta dirigida al periodista Quentin Reynolds, Hoover reconoció que el escritor nunca llegó a ser simpatizante del comunismo. El tramo final de su vida fue muy extraño y en última instancia trágico. En noviembre de 1960, su esposa Mary le había inducido a ingresar secretamente en una clínica para tratar su hipertensión y tratarse además por sus delirios persecutivos por parte del FBI. Habiéndose detectado 6 meses antes de su muerte una enfermedad hepática asociada con diabetes, pérdida de memoria y depresión, siendo todos últimos síntomas consecuencias del tratamiento recibido. Y tras casi 2 meses de internación, Hemingway deja la clínica, apático, retraído, con sentimiento de culpa. Y ya no pudo volver a escribir como antes, ni avanzar con su memoria de país. Esta depresión que sufría se agravó al poco tiempo al enterarse de la muerte de su amigo, el actor Gary Cooper. Estos descubrimientos, junto con la negativa de la clínica Mason a divulgar los registros médicos de sus diagnósticos y tratamientos, aún siguen generando dudas entre sus biógrafos, publicaciones médicas y medios de comunicación. Hemingway habría recibido tratamiento psiquiátrico, pero por una enfermedad equivocada. Finalmente,
nos surgen dudas, interrogantes que quizás nunca tengan respuesta. Hubo abandono de personas, porque Mary Grace dejó libre el acceso a las llaves que permitieron que su esposo tomase un arma. Fue un suicidio voluntario o inducido. En el informe redactado por dos agentes del FBI se mencionan que había habido un ruido seco, un estampido y luego los gritos de su esposa. ¿Y qué vive? No era perseguido. ¿Qué hacían los agentes del FBI apostados fuera de su casa un domingo a las 7 de la mañana? Pienso que quizá nunca encontremos una respuesta directa y objetiva sobre su muerte. Y probablemente algún día aparezcan nuevos documentos que nos brinden nuevas respuestas. Psicológicamente, como ya mencioné, Jimmy Wales quedó muy deprimido. Como escritor, sabía que tenía que recuperar parte de su memoria. Cuando uno lee sus recuerdos de París, en realidad el autor está en la historia y se mueve en ella mientras se escribe. Eso es algo complicado. ¿Cómo entrar en la memoria? Para un artista esto es crucial. Entonces, cuando un escritor como Hemingway comienza a reconocer que está perdiendo la memoria, es absolutamente trágico. En su libro, París era una fiesta, su último escrito fue una sola línea que resume el silencio final de su vida. La frase es: este libro proviene de los olvidos de mi memoria y de mi corazón. Uno no existe y el otro ha sido manipulado. Muchas gracias. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Ya estamos de vuelta en la 18ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Agradecemos la presentación de Ricardo Kuhn, investigador argentino, quien es el único biógrafo suramericano de Ernest Hemingway y que además ha participado con nosotros en otros coloquios. En la edición número 15, además, presentó un libro sobre la vida y obra de Ernest Hemingway titulado El último león. Ahora observaremos la ponencia de una de las especialistas del Museo Ernest Hemingway, la Sara Isabel Guerra, quien nos habla de Hemingway en el arte musical, a propósito de la vasta colección que posee el museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Isabel Guerra, museóloga. Hemingway en el arte musical. A través de este trabajo se realiza un análisis de las preferencias artísticas del escritor en la sección discos y grabaciones del museo, identificando los géneros e intérpretes más representativos. Por ello, la autora se propuso como objetivo general determinar los principales factores que influyeron en el desarrollo de la sensibilidad musical de Ernest Hemingway. Para comprender cómo influyó la familia en la educación musical del niño Ernest, es fundamental partir de sus antecedentes asociados a la parte materna.
El biógrafo cubano Norberto Fuentes se refirió en Hemingway en Cuba a un documento enviado por Grace Miller como regalo de cumpleaños a su hijo. Según el investigador, fue escrito por la misma Grace y corresponde a la fecha del 25 de julio de 1940. Recoge unas memorias publicadas por William Edward, tatarabuelo de Ernest, en la que habla mucho de su padre, el Dr. Edward, un hombre de talento. La celebridad de su nombre como músico, compositor y hombre de letras hizo que la Universidad de Oxford le confiriera el grado honorario de doctor en música. Comenta además sobre las actitudes musicales que heredó William Edward de su padre, destacándose como ejecutante del violín, siendo admirado por ilustres compositores de la época como el italiano Niccolò Paganini, quien fue su maestro. David Sanderson, en Ernest Hemingway, caracteriza a la mujer de la sociedad de Opar a través de Grace Miller, resaltando sus orígenes ingleses con una educación estricta y refinada, lo cual constituyó sin duda un paradigma de la sociedad de aquella época, matizada por un buen gusto hacia las artes, como es de suponer un ambiente propicio para el conocimiento de la música, donde ella llegó a desempeñar un rol preponderante en la posterior enseñanza a sus hijos. El catedrático español Andrés Arena estimó que el arte musical ocupó un papel relevante en la familia Hemingway, destacando dos influencias principales en la vida del escritor: la naturaleza por la parte paterna y la música por la materna. La investigadora Elisa Pérez Fernández, en su trabajo La sensibilidad artística del escritor, cita un fragmento de una carta de Hemingway dirigida al crítico de arte Bernard Berenson en 1953, en la que se incluyen elementos musicales. Señala que en otra correspondencia dirigida a Arthur Misener, fechada en Finca Vigía el 1 de junio de 1950, Hemingway le expresaba que estaba a punto de poner en su tocadiscos un programa mixto de Fats Waller y Mozart, que le resultaban juntos maravillosos. Con el paso del tiempo, su trabajo periodístico y su oficio de escritor le darán la posibilidad de conocer la cultura de muchos países. Recordemos su etapa en París en 1921, aceptando la sugerencia de su amigo el novelista Sigurd Andersen, cuando éste le dijo: «Id a París, allí se toman en serio el arte». Cuánta riqueza musical fue descubriendo en sus viajes a España, donde no podían dejar de ofrecerle en la celebración de sus 60 cumpleaños en la casa de Bill Davis un baile con música flamenca. En entrevista al periodista George Plimpton de la Paris Review, publicada en 1958, Hemingway expresa algunas ideas relacionadas con sus conocimientos musicales. A la pregunta si había tocado alguna vez un instrumento, responde: «Solía tocar el violonchelo. Mi madre me sacó de la escuela todo un año para que estudiara música y contrapunto. Creía que yo tenía dificultades, pero yo carecía de todo talento. Tocábamos música de cámara. Mi hermana tocaba la viola y mi madre el piano. Ese violonchelo, yo lo tocaba peor que nadie en el mundo». Resulta interesante la respuesta de Hemingway sobre a quienes consideraba sus antecesores literarios, de quienes más había aprendido, pues incluye no solo un determinado grupo de escritores influyentes en su creación, sino que menciona pintores y músicos clásicos como Bach, Mozart, y agrega: «Me llevaría un día a recordarlos a todos, y además daría la impresión de que estoy escribiendo una erudición que no poseo, en lugar de tratar de recordar a todos los que han influido en mi vida y en mi obra». Existen en la colección discos y grabaciones más de 900 piezas. Después de analizar una muestra de 600 de intérpretes que fueron relevantes en su época, se pudo constatar que aproximadamente 350 están relacionadas con artistas que alcanzaron gran popularidad en un periodo de años que comprende de 1930 a 1950. Algunos tuvieron la posibilidad de conocer personalmente al escritor. Es posible que Hemingway haya adquirido estos ejemplares de su discoteca en ferias, eventos internacionales, o hayan sido obsequios de amigos, familiares u otras personas que querían conocerlo. En esta primera parte del análisis realizado se evidenció un predominio de los siguientes géneros musicales: el jazz, la música clásica y géneros asociados a la cultura española, teniendo en cuenta la calidad de sus exponentes. En el primer grupo del jazz se encuentran discos de los populares estadounidenses Artie Shaw, Benny Goodman, el reconocido como más innovador y carismático del género Louis Armstrong. Existen Glenn Miller y su orquesta, Billie Holiday, el gran Fats Waller, Fletcher Henderson, entre otros.
La segunda agrupación está conformada por la música clásica, con piezas de relevantes maestros de los siglos principalmente del 18 al 20, representadas por figuras célebres como Beethoven, Debussy, Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini. Además, se integran significativos compositores rusos que se destacaron en el ámbito clásico, aunque tuvieron tendencia al folclorismo en sus obras, como Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninoff, Aram Hachaturian, el compositor de origen armenio que integró la música moderna y el ballet clásico. Yuri Paporov comenta en su biografía sobre la visita de Hachaturian a Finca Vigía en 1960, encontrándose en La Habana como presidente de la Asociación Soviética de la Amistad y la Colaboración Cultural con los países de América Latina. En el tercer grupo, atendiendo a su diversidad genérica, se incluye una amplia gama de música española que comprende zarzuelas, pasodobles, boleros, flamencos. Entre los artistas podemos citar al notable compositor Manuel de Falla, el célebre violinista y director de orquesta Pablo Casals, Isaac Albéniz, interpretaciones de la Orquesta de Cámara de Madrid y de zarzuelas tan populares como La Verbena de la Paloma. Otros volúmenes contienen marchas españolas y canciones a guitarra, interpretadas por el destacado guitarrista de flamenco, fundador del estilo popular actual Carlos Montoya, con su hermana Trinita en Las Castañuelas. Durante la Guerra Civil, en su trabajo de corresponsal, Hemingway se integraba a un grupo heterogéneo de generales, fotógrafos, escritores, con los que compartiría. Así se relacionó con el cantante norteamericano y activista Paul Robinson. Fuentes en su libro rememora un encuentro entre Hemingway y Robinson en el Hotel Majesty de Barcelona. Destacamos en otro orden álbumes que incluyen canciones de música ligera, propias del cancionero internacional, como baladas instrumentales de afamados pianistas y la llamada mejor estrella femenina de todos los tiempos, Marlene Dietrich. El autor español Arenas refiere que Hemingway conoció a la cantante de regreso a Europa en 1933, cuando venía de África de su primer safari. Enrique Cirules, en Hemingway, ese desconocido, hace alusión a Cuba como portadora de una cultura mestiza, musical, fascinante y casi mágica. Tal vez por eso el escritor norteamericano se sintió atraído por ciertas melodías. Podemos apreciar una pequeña selección latinoamericana con nuestra música, diversos cantantes de son, cha-cha-cha, bolero, guaracha de la reconocida internacionalmente Rita Montaner, el prestigioso Ernesto Lecuona, entre otros cantantes mexicanos y puertorriqueños. Los años de fabricación de estas piezas comprenden un periodo de 1930 a 1957. Entre los países fabricantes de estos discos se encuentra en primer lugar Estados Unidos, pero también está representada Europa por Inglaterra y España, en menor medida Cuba, Panamá y Puerto Rico. Otro aspecto interesante resultan las marcas de fabricación, hoy sellos discográficos de aquellas épocas, predominando 3 estadounidenses: la Columbia Records, considerada la más antigua en la grabación de sonido, también la RCA Victor, cuyos inicios datan de 1929, y la Decca Records, creada por aquellos años. Conclusiones. La sección discos y grabaciones de la colección del Museo Ernest Hemingway se distingue por presentar una amplia calidad de intérpretes y géneros en sus piezas, en la que se destacan países como Estados Unidos, España, Rusia, Italia y Cuba. Es una importante muestra de la alta sensibilidad artística musical del escritor, determinada por 3 factores fundamentales. 1. La educación que recibió por la parte materna en su niñez, influenciada por la sociedad de aquella época y por una cultura musical heredada de su madre. 2. El conocimiento adquirido a través de la literatura, sus estudios y trabajos periodísticos sobre las distintas corrientes del arte universal. 3. La participación en eventos culturales significativos de las distintas manifestaciones, relacionándose con personalidades influyentes del ámbito cultural, político y social de la época. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio.
La Sara Isabel Guerra nos compartió su ponencia Hemingway en el arte musical. Yo les comentaba en el día de ayer que el Museo Ernest Hemingway es la institución que posee más objetos en el mundo, objetos personales de este célebre escritor norteamericano. Y pues esto ha sido motivación de sus especialistas para poder hacer trabajos investigativos de muchos de ellos, que es el caso de los que poseía Hemingway en este tema de la música, los discos y otros materiales que nos ha compartido Lázara en su ponencia. Ahora tendremos la intervención de otro de los especialistas que también ha participado en otros coloquios y que agradecemos que se haya sumado a esta convocatoria y nos enviara su presentación. Les hablo del japonés Hideo Yanagisawa y se titula su presentación Experiencias de pesca y creatividad, similitudes narrativas entre el diario de pesca de Hemingway y El viejo y el mar. Hello. Thank you for the opportunity to present my work at Hemingway Colloquium 2021. My name is Hideo Yanagisawa from Meiji University in Japan. In this presentation, I'd like to analyze Hemingway's fishing diary and The Old Man and the Sea, focusing on narrative and point of view, and discuss the influence of his fishing experiences and his writing. The Old Man and the Sea was published by Hemingway in 1952, but it is generally known that the original was On the Blue Water, published in Esquire in 1936. What seems to have been written between the two is Hemingway's fishing diary, in the collection of the Hemingway Museum in Cuba. Fortunately, I had the opportunity to work with the museum staff to digitize this diary and analyze the contents. First of all, I would like to identify the time of writing of this diary. On page 18, we find Italy's declaration of war on France on June 10, 1940. The year 1941 is shown on page 88, and the year 1942 on the page 111. Therefore, it can be assumed that this document was written between 1940 and 1942. Next, I will outline the information contained in this diary. This is the first page. As you see, the page has date, time, environmental descriptions such as barometer of air pressure, wind direction, water current, living things, and boat direction, and fishing description, and clues description such as Marty or Gregorio, and locations or place name in green. For example, Bahia, Mariel, Cabañas, things like that. As far as place names are concerned, Cabañas Bay, Bahia Honda, and Calenero are recognized in the second page. And page 11, we see Baculanao and our well-known Cohimao. If you reference these place names on a map of Cuba, it will look like this. In other words, it can be inferred that Hemingway was fishing in the nearby waters around 1940 when he kept this fishing diary. Incidentally, The Old Man and the Sea Santiago goes out to the sea from here, Cohimao.
When I think about how Hemingway's fishing experience is related to his creative work, I'd like to focus on the similarity between the narrative in this diary and the narrative in The Old Man and the Sea. As you can see, the fishing diary's record on wind direction is similar to the description of wind in The Old Man and the Sea. Similarly, the same can be said for the description of the ocean. There is also an analogy with the depiction of the sun. It is also interesting to note that the description of drifting Sargasso weed, a natural phenomenon often occurs in the waters around Cuba, is recognized in both the fishing diary and The Old Man and the Sea. Next, I'd like to focus on the Cuban fishermen as documented in the fishing diary. This yellow shaded area records the poor lifestyle of the fishermen living in Carnero. He wrote, "Fishermen at Carnero, poor and undernourished and miserly, and they are allowed to fish but not to farm any of the land. They squat on not even to have gardens." Carnero was probably a fishing village located in Bahia Honda. What is most interesting about the similarity of the narrative is that in the fishing diary, Hemingway describes himself with his initials, E.H., instead of I. For example, this combination of initials in verb is also consistent with description of Santiago in The Old Man and the Sea. This attitude of objectively recording himself on the boat suggests that Hemingway was trying to apply his own fishing experience to his creative work. Now let me summarize my talk. As mentioned above, the fishing diary in the collection of the Hemingway Museum, think of it here in Cuba, shows Hemingway's keen insight into the nature and the people of Cuba. An objective portrayal of himself in the diary shows that Hemingway always approached fishing with an awareness of creativity. Thank you for listening. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Esperamos que hayan disfrutado de la presentación del investigador japonés Hideo Yanagisawa. A propósito también del libro El Viejo y el Mar y la película que le compartimos ayer, que si no la han podido ver pueden ir a la página de Facebook del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y podrán disfrutar de ella. A continuación, presentamos otra ponencia de una personalidad de la cultura en Camagüey, un periodista, investigador, escritor y miembro de la UNIAC de esta provincia. Les hablo de Jorge Santos Caballero, que nos presenta Impronta de Hemingway sobre la crisis y los seres humanos. En este 18 Coloquio Internacional Ernest Hemingway, yo voy a disertar con ustedes sobre un tema que vengo trabajando hace mucho tiempo. Me refiero a la impronta de Hemingway
sobre las crisis y los seres humanos. El texto que voy a leer dice lo siguiente. Otra vez vuelve la impronta de Ernest Hemingway a darnos una luz en tiempos tan sombríos como los que corren en el mundo hoy. Vale significar lo que en su momento señaló el poeta Vicente Huidobro. Y cito, el verdadero poeta es el que sabe vibrar con su época o adelantarse a ella. Fin de la cita. Así fue, en esencia, Hemingway, por cuanto su disposición periodística e intelectual se manifestaba después del contacto con el componente real de los sucesos del mundo. Como se recordará, toda su obra, sea literaria o periodística, estuvo signada por el acontecer que él había observado, pasado por el corte intelectual que lo caracterizaba, fijando así el desarrollo de esos aconteceres en textos ineludibles para siempre. Por momentos, al analizar al escritor, se recurre quizás más que todo por la proliferación de posturas llamativas que él no rehuía exponer, de una suerte de versión casi cinematográfica de su proceder. Sin embargo, en él había una dinámica en la que se reflejaba certeramente que la verdad de su pensamiento iba a estar representada por actitudes éticas que no se cansó de dejar de manifestar, aunque de manera subrepticia y particular. El entorno sociopolítico fue siempre el marco referencial de su interpretación, sin caer en las banalidades de estar alerta ante ideologías de contexto, lo cual hace que su desempeño haya sido, en lo fundamental, una dimensión de su nivel de pensamiento en cuanto a lo que trascendía. Nunca pretendió adaptar ese medio que le rodeaba a una manera de paráfrasis subjetiva. Por ello, trataba de no perder de vista los puntos esenciales del contexto de ese momento al que se iba a referir después desde cualquier ámbito, ya fuera literario o periodístico. En tal sentido, siempre tuvo claridad en cuanto a la fijación del tiempo transcurrido y a las circunstancias que determinaban una acción u otra. En consecuencia, Hemingway hurgaba en todo lo acontecido, en las rupturas que se establecían en las promiscuidades propias de las sociedades del tiempo vivido y analizado por él, en las bajas pasiones y malas acciones de los individuos, en las ansiedades, los quebrantos y las reprobaciones sociales. En fin, en poner en escena todo un acontecer sobre el cual él trabajaría para darnos textos imprescindibles, como hemos señalado anteriormente. No tenía como propósito hacer obras que dejaran una especie de épica, sino ventilar el drama existencial cotidiano, muchas veces sórdido, en el que sobresalía por momentos la soledad del ser humano, los intríngulis deshumanizadores de la guerra, las autoficciones que cada uno se traza en el devenir como proyecto de vida, y una especie de crítica a la política, a los conflictos, partiendo del criterio de que el suceso telúrico en las condiciones históricas define rasgos de personalidades y conductas. En nuestra opinión, esa es la clave para comprender las razones por las que Hemingway, en toda su obra, no intentó construir un proyecto de vida para la sociedad que lo circundaba. No era ese su objetivo, ni corregir o superar los defectos existenciales. Él era solo un escritor y nada más. Y por ende se limitó a observarlos, a incorporar esa realidad a la que le prestó atención desde el punto de vista como una suerte de conexión con el origen de los problemas que le impedían un desarrollo lógico. Es evidente entonces que para nuestro escritor la sociedad en general estaba representada por vencedores y vencidos, porque parafraseándolo podemos afirmar: el ganador
y el perdedor, en este caso también, no se lleva nada. Pues él nunca quiso modificar la estructura de la sociedad. En todo caso, prefirió hacer una interpretación muy peculiar de la misma, de los entuertos políticos y bélicos que ocurrían como reparadores de las divisiones del mundo, de la miserabilidad del orden civil y del progreso económico que existía. Y esa decadencia e indefinición social es la falta grave que la humanidad ha padecido por la inopia de políticos, economistas, grandes magnates industriales y los militares. También se observa en toda la obra de Hemingway una fuerza ígnea que brota de lo más adentro de sus sentimientos, en la que se reflejan uno y todos, individuos y sucesos a la vez. Y, sin embargo, pese a esa reiteración, no hay retórica de parte suya a la hora de analizar la disyuntiva social. Por todo ello, me parece que Hemingway persigue la búsqueda de una verdad, la suya, por supuesto. Y él se creyó, por consiguiente, que era una voz propia para hacer esos llamados de atención a todos. Ese fue su sueño, en contraposición con otros escritores menos versados en los temas sociopolíticos, que no les interesaba acercarse a ellos desde una posición determinada, sino elitista. Siguiendo con este aspecto, lo planteado por Hemingway en cada una de sus obras denota que él pensaba que sus ideas y la forma de expresarlas, en tanto son procedimientos clásicos de la cultura humana, pertenecen a una premisa de juicio lógico y valedero. Ese era su criterio, según hemos podido corroborar al leer sus textos, y en el planteamiento de este ideal que no admite otra evaluación según el propio punto de vista del escritor analizado. Y ello conlleva entonces a una lógica de pensamiento que era típica en él, en el que su punto de vista cultural, entendido aquí como una cosmovisión, tenía entonces que integrar o sumar lo disgregado solamente él. Ya casi para terminar esta intervención, me parece esencial decir lo siguiente. Resulta trascendente el que se analice que, a partir de la realidad, en el modo de ver a Hemingway, su accionar reafirma, y lo reafirmó siempre, como todo su ideario cultural estuvo basado en una construcción de un criterio muy personal de su parte, en el que el consenso era casi imposible sostenerlo con él, por la rispidez de los criterios que expresaba el escritor estadounidense en cada momento. La diferencia específica de Hemingway con otros escritores y hasta con filósofos se concentra en la manera nada plural de sus discernimientos, como si fuera una articulación de la anatomía de los sucesos con su pensamiento. De ahí que sus respuestas, mediante textos metas, estaban asignados por la idea de que el lector no puede compararlo con nada. Ese es el punto de vista válido, el único, el que él decía, y que tomar en cuenta esa verdad casi como de fe. Independientemente de esta consideración nuestra en la valoración de Hemingway, pueden existir otras opiniones, pero a nuestro entender, el trabajo llevado a cabo por el autor estadounidense para estructurar un texto de ficción no es otro que el de restablecer la verdad real supuestamente. Ese fue el objetivo esencial de Hemingway, lo que él consideró como novedoso de su planteamiento literario y periodístico, con vistas a dar a entender que, a partir de ese momento, era que se contaba la historia, por supuesto la historia narrada por Hemingway. De ahí que todos sus textos partan de un trabajo en el que él miraba lo ocurrido por vías y métodos de una autoficción creada por él. Y eso lo hace intensamente un hombre interesante, porque él tenía implícito una especie de narcisismo peculiar en todos sus actos y en su proceder literario y periodístico. Hemingway merece todo el respeto, porque fue un hombre dedicado a la cultura, aunque roce con otros elementos. Muchas gracias.
Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Estamos de vuelta en la 18ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Agradecemos la presentación de Jorge Santos Caballero, quien es miembro de la Unión Camagüey, una personalidad de la cultura en esta provincia, fundador de los coloquios Ernest Hemingway y que se ha sumado también a participar con nosotros en esta modalidad online. Y le mandamos muchísimas gracias. También pueden participar el público que nos está observando, dejar sus comentarios, sus inquietudes y de seguro estos autores e investigadores querrán responder y estarán atentos. Ahora pasamos a otro momento del coloquio en el que le presentaremos un material audiovisual, un material enviado desde Estados Unidos sobre el documental Hemingway. Tiene momentos de este documental. Las autoras estarán conversando y veremos cómo fue esta filmación de Florentine Films. Going on location for this film was a lot of fun. The most exciting place we got to go was to Hemingway's home in Cuba. It's called the Finca Vigía, and it's a beautiful old farm that they restored on top of a hill outside Havana. Hemingway left in a hurry after the Castro Revolution. And it's sort of like he went away on vacation and just shut the door behind him, and everything is the way it was the day he left. His records are there on the shelf. His toothbrush is there in the bathroom. His shoes are in the closet. All his books are on the shelves. His typewriter is there. I've hardly ever been in a house museum where somebody lived, where actually all their stuff is still there. Good afternoon. My name is Lynn Novick, and I am the co-director and co-producer of Hemingway. And I'm very honored to be here with you today with my colleague, Vanessa Gonzalez-Block. Hi, I'm Vanessa. I was the associate producer on this project, and we are so excited to speak with you today. And we're just sorry that we couldn't be with you in person, but we hope that you are all doing well in this very difficult time. The first thing we're going to do is to show you some of our film and then talk a little bit about why we made the film and also about our incredible time that we spent in Cuba in Hemingway's home. Please enjoy this opening clip. Aunque Hemingway era un escritor estadounidense, su paleta era increíblemente amplia y deliciosa, y violenta, y brutal, y fea. Todas esas cosas. Son cosas con las que cualquier cultura puede identificarse. Cualquier cultura puede entender lo que es enamorarse de alguien, perder a esa persona. Lo bien que sabe un plato. Cuán extraordinario es este viaje. Eso no es ser nacionalista, sino es ser humano. Y creo que a pesar de todos sus defectos y todas las dificultades de su vida personal, él parecía entender a los seres humanos. En todos mis relatos estoy tratando de reflejar la realidad. No solo de representarla o criticarla, sino realmente de darle vida, para que cuando alguien lea algo que yo escribí, de verdad lo viva. Esto no se puede hacer sin incluir lo malo y lo feo junto con lo hermoso, porque si todo es hermoso, no es de creer. La vida no es así, solo mostrando los dos lados, 3 dimensiones y si es posible 4. Se puede escribir como yo quiero.
Hemingway. Ernest Hemingway reinventó la literatura estadounidense. Trajo de vuelta lo esencial de contar relatos. Cambió la forma de hablar de los personajes. Expandió los mundos que los escritores podían explorar de forma legítima y dejó un registro indeleble de la forma en que vivían los hombres y las mujeres de su época. Por generaciones, las obras de otros autores serían medidas por las de Hemingway. Algunos siguieron el camino que él había iniciado. Otros tomaron el opuesto. Ninguno tuvo escapatoria. Se convirtió en el escritor estadounidense de mayor renombre desde Mark Twain y fue leído y adorado en todo el mundo. Es difícil hoy concebir un escritor que no haya tenido su influencia. Es como si hubiese movido todos los muebles de la habitación, ¿no? Y tenemos que sentarnos. Podemos sentarnos en el borde de la silla o en el apoyabrazos, pero él movió los muebles de la habitación. El valor de la oración declarativa estadounidense, ¿no? La forma en que se construye una casa con ellas, ladrillo por ladrillo. Después de leer un par de oraciones de una historia de Hemingway, no hay ninguna duda de quién lo escribió. No puedo imaginar cómo fue posible que un escritor haya podido cambiar tanto la lengua. La gente ha copiado lo que él hace por casi 100 años y no han logrado igualar su obra. Si eres escritor, no puedes escapar de Hemingway. Es tan increíblemente popular que no puedes comenzar a escribir hasta matar su fantasma o apropiarse de él. Y creo que es lo que más caracteriza a Hemingway, que siempre buscaba la línea perfecta que no se había dado. Siempre luchó por encontrarla y nunca se encontrará. Durante 3 décadas, quienes no habían leído una sola palabra escrita por él, pensaron que lo conocían. Veterano de guerra herido y corresponsal de campo de batalla. Cazador de caza mayor y pescador de aguas profundas. Aficionado de las corridas de toros. Buscapleitos y amante. Y hombre de mundo. Pero detrás de la figura pública había un hombre con problemas y conflictos. De una familia con problemas y conflictos. Que tenía sus propias tragedias y tinieblas y secretos bien guardados. El mundo lo veía como todo un hombre, pero en privado siempre le intrigaron las finas líneas entre lo masculino y lo femenino, hombre y mujer. Tenía tantas facetas que la primera de sus 4 esposas recordaba que desafiaba la geometría. Estaba abierto a la vida, a la tragedia, a los sentimientos. Me gusta que se enamoraba y se enamoró bastantes veces. Siempre tenía a la mujer siguiente antes de dejar a la del momento. A menudo era generoso con quien necesitaba ayuda y a veces igualmente cruel y vengativo con quienes lo habían ayudado. Siempre he tenido la ilusión de que es más importante o de igual importancia ser un buen hombre que ser un gran escritor. Quizá al final ya no sea ninguna de las dos cosas, pero me gustaría ser las dos. La historia de Hemingway es más antigua incluso que la de la palabra escrita. De un joven que con su ambición e imaginación, energía e inmenso talento, logra una riqueza y una fama inimaginables, que se autodestruye tratando de mantenerse fiel al personaje que inventó. Una de sus debilidades, iba a decir fracasos, y es una lástima. Es una lástima para cualquier escritor. Era que le encantaba el público. Y ante su público perdía la mejor parte de sí mismo por intentar causar una impresión. Me disgusta el mito de Hemingway. Y la razón por la que me disgusta es que oculta al hombre.
Y el hombre es mucho más interesante que el mito. Pienso que era un padre extraordinario, a veces. Pienso que era un esposo dedicado, a veces. Pienso que era como tanta gente, pero con un enorme talento. Hemingway es complicado, es muy complicado. Lo grandioso es trascender y hacer tu trabajo. Y ver, y escuchar, y aprender, y entender. Y escribir cuando sabes algo, y no antes, pero tampoco mucho después. Episodio 1. Un escritor, 1899-1929. Lynn, do you want to talk about why you and Ken Burns decided to make this film? Yes, thank you for asking. It's been a passion project for me personally for many, many years. I first discovered Hemingway when I was in high school, reading The Sun Also Rises, and then some of the short stories, Old Man in the Sea, of course, and A Farewell to Arms. And I was totally captivated by the writing and truly fascinated by the man, because you see so much of him in his work, but it's never really clear how much of what he's writing about in his fiction is true or really happened to him. So there's kind of a mystery about the man and an incredible fascination for me with who was he. And for Ken and Jeff Ward, our writer, and Sarah Botstein, the four of us decided to make this film about 10 years ago. We had permission from the Hemingway family to quote from his work and to have access to his photographs and papers. And we tried really hard to do what we could to understand his literary work, his genius, his art, his influence. He is one of the most influential and important writers of the 20th century. And also his persona. He had this huge, sort of larger-than-life mythic persona of this sort of macho guy who liked to hunt and fish and drink, and he had 4 wives. And, you know, it's almost like the persona is a performance that he's doing. And who's the real Ernest Hemingway? And can you find him in his work? Can you find him in his letters? Can you find him in the photographs and the footage? That was really the detective work of the project. And in the end, after 6 hours, I think we got a little closer to understanding him, and most important, to appreciating his work. So I'd love to hear from you. What was it like for you to work on the film? I think it was really fascinating to work on a film about such a cultural icon that I thought I knew so much about, but didn't necessarily know everything about, and had a lot of misinterpretations about. And also, just as an avid reader, it was really cool to learn about someone who every writer I've ever loved, whether they liked it or not, was influenced by him. Anyone who came after him had to grapple with his work, which is fascinating. And so it was totally incredible to dive into the life of someone so complicated and someone so huge. Indeed. But I know that he spent a significant portion of his life in Cuba. Right. And with the help of so many people there, we were able to go there and film in his home at the Finca Vigía. So we hope that you enjoy this clip. Cuando comenzó la primavera de 1939, Hemingway estaba de nuevo en Cuba, trabajando en una novela ambientada en la Guerra Civil Española, que se llamaría Por quien doblan las campanas. Había invitado a Gellhorn a que se le uniera. Es exactamente como si estuviera muerto o visitando la luna. Escribe y cuando termina se queda en silencio. Se protege de todo. No participa en el mundo. No le importa nada excepto lo que está leyendo. Sirve para lo mismo que una ardilla disecada. Pero está produciendo una hermosa historia y nada más le importa en el mundo. Así es como hay que ser. Así es como se escribe. Cree en sí mismo y en su escritura como si se tratara de las tabletas de piedra o del Dios verdadero. Y ese es otro aspecto esencial. Por mucho que Gellhorn creyera en Hemingway y en su trabajo,
vivir encerrada en un hotel en La Habana con él día tras día, tratando de escribir mientras él se inclinaba sobre su máquina de escribir, no la satisfizo por mucho tiempo. Así que alquiló una propiedad destartalada de 40.000 metros cuadrados que quedaba a 19 kilómetros de la ciudad en la cima de una colina y se llamaba Finca Vigía. Me desperté y miré por la ventana una ceiba tan hermosa que es de no creer, y escuché el susurro de las palmeras contra el viento de la mañana, y el sol rayando las baldosas del piso, y la casa misma, ancha y desnuda y limpia y vacía, en silencio a mi alrededor. Me fascina. A Hemingway también le fascinaba y terminaría por comprar la casa sin dudarlo. La finca sería su hogar durante las 2 décadas siguientes. Finca Vigía está lo suficientemente lejos del centro de La Habana y lo suficientemente cerca del centro de La Habana como para que viva un escritor. Pero además, la distancia entre Finca Vigía y el Floridita, donde Hemingway tomaba su daiquiri, se medía con el daiquiri que Hemingway sacaba de la casa, se montaba en el automóvil, iba tomando y le alcanzaba hasta llegar al Floridita, donde le daba el chofer el vaso vacío y entraba al bar. Es decir, la distancia era perfecta. La gente pregunta por qué vives en Cuba y dices que es porque te gusta. Es demasiado complicado explicar la madrugada en las colinas sobre La Habana, donde todas las mañanas son frías y frescas, incluso el día más caluroso del verano. Puedes decirles que vives en Cuba porque solo tienes que ponerte los zapatos cuando vas a la ciudad, y que trabajas tan bien allí en las mañanas frescas como en cualquier otra parte del mundo. Pero esos son secretos profesionales. One of the most amazing privileges of our work is that we get to go to incredible places and understand the story that we're trying to tell by physically being in the places that matter to the people whose stories we're trying to understand. And there was, for me, one of the most just amazing experiences of my career was to get to come to Cuba multiple times with Vanessa and to spend time at the Finca Vigía and with so many wonderful people in Havana who helped us to get access and to spend time there and to tell the story. So this is our chance finally, after several years, to thank you all. So Vanessa, please help us thank everyone. There are so many people that we want to thank, but to name just a few: Grisel de Rosario Fregaleal and Isbel Ferreiro Garit from the Museo Hemingway. Huge thank you to you both. Gladys Rodriguez, thank you for your incredible wealth of knowledge. Boris Crespo and your entire crew, thank you for helping us make the filming of this happen. And to so many people there, huge thanks. It was such a privilege to work with you and to get to do this project. Truly, that place and the fact that it's been preserved is a window into Hemingway's life, into his art, into his brain, into everything that mattered to him. And to walk into the finca and to see everything he owned that's there, and to be able to go right up to the bookshelf and look at what books are on the shelf, to look at his clothes in the closet, even the bottles of alcohol that are still there next to his chair. It's all his glasses next to his bed, the magazines he was reading, it's all there. It's like he just went away on vacation and didn't, know he wasn't coming back. And so the fact that the government of Cuba has preserved this house with the help of, philanthropists to keep it intact in difficult conditions, we're so appreciative. And it's just, there's no word to describe how magical it was to be there for several days on several trips and to bring our camera crew and try to capture what it's like. Lynn, do you want to talk a little bit about what it was like filming there and why it was so important to do for this film? Yeah, I think so much of Hemingway's life took place in Cuba. This is the place he lived longer than anywhere else in his adult life. It's the place that mattered the most to him.
not just the home, but the country, the people, the life he had there, the friends. And so we couldn't tell this story without showing the finca. And you really feel his presence when you're in the house. So we were able to be there late at night, early in the morning, all day long. We even, opened up drawers and could see what was inside them, stacks of paper that he had kept. It gave you a sense of the man to physically be there. And he had some great times, moments of his life and some really difficult times, and some wonderful moments in his personal life and some terrible moments in his personal life. Several different wives lived with him there in that house. So, and those relationships weren't always happy. His children came to visit. That was sometimes happy and sometimes very, very difficult. So you just could sort of imagine his whole life unfolding while being in the finca and looking out the window and seeing the view that he saw. I mean, it's indescribable. And I don't think our film would have the power that it does have if we hadn't been able to film at the finca. I think it felt so intimate being there in his home, like being in his bedroom, being amongst his intense record collection. And the folks at the finca were so incredible in helping us take off the records from the wall, from the closet, and actually playing them. And that was so wild to hear the music that he was hearing. And they got Isabel helped us set the table, so it looked like he had just eaten, and it was with his silverware. And so it was all, it felt so up close and personal. And that was really the access and being in the space was such a value to the film, I think. I agree. I think when tourists come to Cuba, or anyone who's interested in Hemingway, you're able to see the house just from the outside and look in the window. Understandably, the house is not really set up to be a museum that people could just walk through. So most visitors only get to look in the window. We were able to stand inside for many hours, and intimate is exactly the word for what it was. And I, was thinking about some of the words he wrote while he lived there, the letters, the novels, just seeing a typewriter that he used in the house and thinking about the compositions that he made in that place was, it made him come alive, begin to really relate to the idea that this is an actual human being, not a mythic cardboard character that we thought of before we started the project. And I think being in the finca is what really crystallized that for me. Last question. Is there anything that you learned about Hemingway while being in that space? People do speak a lot about the fact that he recorded his weight on the bathroom wall at certain times of his life. And I knew that was true, but still seeing it was quite stunning. And even to notice that he put, whatever weight and then had a big lunch, so he's the awareness of the body and its deterioration, frankly, as he aged, is just right there on the wall. And that says something. I think also seeing the way the house is organized, his bedroom is at one end and Mary's bedroom is at the other end. And you just, think about what that means in a relationship. There's just lots of things about the way he lived there that made him more real to me. And, most important, that the greatest work I think that he created while living in that house was the transcendent novel, Old Man and the Sea. So thinking about that while being there was quite inspiring. We would love to show you guys a clip from The Old Man and the Sea, so please enjoy. Inspirado por Adriana, Hemingway comenzó una nueva historia. El viejo estaba delgado y demacrado, tenía profundas arrugas detrás del cuello. Tenía en las mejillas las manchas marrones del cáncer de piel benigno que trae el sol con su reflejo en el mar tropical. Las manchas bajaban por los lados de su rostro y sus manos estaban marcadas por profundos pliegues por haber manipulado pesados peces en las cuerdas. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como la erosión en un desierto sin peces. Todo en él era viejo, salvo sus ojos. Y estos eran del mismo color que el mar, y eran alegres y estaban invictos.
Era la versión hecha ficción de un artículo que había publicado en la revista Esquire hacía 15 años. Escribió la nueva novela en solo 8 semanas. El viejo y el mar contaba la historia de un viejo pescador cubano que mientras está solo en un esquife, pesca un enorme pez espada que lo lleva hasta el mar abierto antes de que pueda lanzar el arpón y atarlo al bote. Mientras intenta regresar a tierra, los tiburones devoran la mayor parte de su presa. Por la noche, Hemingway dejaba que Mary leyera lo que había escrito ese día. «Corderito», le dijo después de leer el manuscrito, «estoy lista para perdonarte por todas las cosas desagradables que me has hecho». Eran horas preciosas. Solo entraban por las ventanas abiertas los suspiros de la brisa en las palmas o la bocina lejana de un camión sobre la carretera. Si lanzaba un susurro involuntario de aprobación, venía a leer por encima de mi hombro. Me parecía de una belleza simple de líneas dibujadas. Me recordaba las fugas de Bach y los dibujos de Picasso sin exceso de adornos. Hemingway había planeado que el cuento fuera la coda de una novela más larga. Pero ahora quería que fuera independiente. Le dijo a Scribner, «Publicarlo ahora va a eliminar esta corriente de críticas que estoy atravesando como escritor, que dicen que no puedo escribir sobre nada diferente a mí y mis experiencias. Incluso podría ser un epílogo a toda mi escritura y a todo lo que he aprendido o tratado de aprender escribiendo y tratando de vivir». La mayoría de los lectores estuvieron de acuerdo. El viejo y el mar fue publicado por primera vez en la revista Life el 1 de septiembre de 1952 y las ventas superaron por mucho los 5 millones de ejemplares. Tras su publicación, el libro de pasta dura permaneció 26 semanas en la lista de bestsellers. Creo que la obra maestra de él fue El viejo y el mar, The Old Man and the Sea, que es una obra perfecta, breve, muy concentrada, una especie de metáfora maravillosa de la lucha del hombre con la naturaleza y al mismo tiempo como una síntesis de su filosofía, la idea de que luchando uno alcanza como la justificación de su vida, de su destino, de su condición humana. Me parece que si tengo que quedarme con una obra de Hemingway entre todas las que escribió, probablemente me quedaría con El viejo y el mar. A la mayoría de los críticos también les encantó el libro. Según el crítico Mark Shorter, El viejo y el mar fue una prueba de que el arte de Hemingway, cuando es arte, es absolutamente incomparable. Es incuestionable que es el mejor artesano de la novela estadounidense de este siglo. La prueba de un libro para mí es cuántas veces quieres releerlo. A mí no me agrada porque es muy normal. Es la adolescencia, la escritura de un niño. Lo siento. Es el escritor. Él es el maldito pez quien se esfuerza por escribir. Y, de cierta forma, siento empatía porque sé lo difícil que es escribir así sea solo una buena oración. Este libro no es la flor más bella sobre su tumba. Este no. En El viejo y el mar se ve la agonía de este viejo, se ve su valentía, su deseo de redimirse, y se ve cómo casi llega con la presa, pero la presa está hecha pedazos. ¿No es así la vida? Al final, la vida es irónica. Atrapas al pez más grande que hay, reparas tu reputación, pero cuando lo llevas a la costa, ha desaparecido. Y tú también. Yo creo que, digamos, son lecturas distintas, ¿ah? Si uno lee como joven El viejo y el mar, es la aventura, ¿no? La lucha, el heroísmo del viejo,
sacando fuerzas de solo su convicción. Pero yo creo que la lectura de una persona mayor es la de la vejez, que resucita, que da una última batalla, ¿no? Sabiendo que la va a perder, ¿no? Desde un principio, el viejo pescador sabe que no puede ganarle la batalla a los tiburones, pero la batalla la da porque de alguna manera, aunque la pierda, la batalla le da una comprensión de sí mismo mejor y le da una especie de ilusión, ¿no?, que le permite vivir. La moraleja: cuando intenta volver y los tiburones atacan el pez y lo devoran, como dijo él, lo que hice mal fue haber ido demasiado lejos. Fui más lejos de lo que puedo controlar. Fui más lejos de lo que puedo compensar. Y me parece simplemente hermoso y terrible y lleno de patos, y eso es Hemingway. I will admit that The Old Man and the Sea was not my favorite Hemingway work before we started working on the film, but going to Cuba and especially going to Kohimar and seeing the village from where the mythical, adventure, so to speak, took place, and thinking about his powers of imagination, of seeing the fishermen go out every day and coming back with what little they could get and the struggles they had, and his distilling that into this beautiful, profound exploration of the human condition was really meaningful. I had much deeper appreciation for the novel having been to Cuba and had the filming and just the visit that we had there. I don't think we could have also done this scene without the help of Norma Corral, and she showed us her father, Raul Corrales' incredible photos, which so captured the beauty and the life of this village, and we used a few of those, and I think they really helped make the old man come to life in the story. Absolutely, because, Hemingway's inventing something, but he's starting from somewhere. So it's the act of imagination to create this beautiful work from this people that he saw and knew, seeing the pictures that Raul took at that time and imagining Hemingway seeing those same things and then creating this work of art is just priceless. We couldn't have made the film without those pictures. That's absolutely true. And one of the challenges of our film was we have works of fiction that Hemingway has imagined something, but we're making a movie, so we have to show something. So throughout the project, we were always struggling with how do we bring this particular work of art to life for the audience? And these pictures are the key to this scene. No, I couldn't agree more. And we so loved being in Cuba and filming there and getting to know Hemingway better and getting to know his work better by being there. So huge thank you again to everyone involved. And we wish we could be there with you in person. So next time. Yes, thank you for inviting us to participate in this symposium and for taking such good care of Hemingway's home and legacy in Cuba. We are very, very grateful. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Agradecemos el envío de este material que acabamos de observar desde los Estados Unidos para el Coloquio Internacional Ernest Hemingway en su 18ª edición. Ya nos estamos acercando al final de este coloquio que lleva 3 días con nosotros ya, 24, 25 y 26 de junio. Ahora escucharemos la declaración final del evento por la máster en ciencias Grisel Fraga Leal, quien es la directora del Museo Ernest Hemingway. Declaratoria final del Coloquio Internacional Hemingway 2021. El Coloquio Internacional Hemingway se celebró por primera vez en 1995 en el residencial Barlovento, actual Marina Hemingway.
donde tuvo lugar el único encuentro entre el comandante en jefe Fidel Castro y el escritor norteamericano el 15 de mayo de 1960. Con satisfacción, hoy concluimos la 18 edición de este evento, que por primera vez se desarrolla de manera virtual debido a las condiciones epidemiológicas impuestas por la pandemia de la COVID-19 que azota el mundo. Cuba fue para Hemingway como un paraíso desde que en una de las escalas técnicas del vapor Oryta desembarcara en la isla el 1 de abril de 1928. A partir de este año visitó con frecuencia nuestro país, integrándose al ambiente habanero de la época y a la cultura que le propiciaba el entorno del Hotel Ambos Mundos. En 1939 se instala definitivamente en Finca Vigía, donde pasó sus años más valiosos como escritor. Esta será su residencia hasta el 25 de julio de 1960, cuando se vio obligado a abandonar Cuba, siguiendo instrucciones no oficiales de la Embajada norteamericana. Los norteamericanos residentes en Cuba no podían continuar aquí porque Estados Unidos rompería las relaciones diplomáticas con el país. De esta manera se convertía en una víctima de la hostilidad del gobierno norteamericano contra la isla. Desde entonces esta política ha entorpecido y obstaculizado el intercambio científico, cultural y académico entre ambos pueblos. No obstante, la voluntad de especialistas cubanos y norteamericanos en compartir, promover, estudiar, divulgar la obra y la vida de Hemingway llevó a que en 2002 se firmara un acuerdo de colaboración entre el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la entidad estadounidense Finca Vigía Foundation para la preservación del legado cubano de Ernest Hemingway. Este momento estuvo marcado por la presencia del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el congresista demócrata por el estado de Massachusetts, James McGovern, quienes firmaron como testigos de este acuerdo. Una de las más apreciables cualidades del Museo Ernest Hemingway de Cuba ha sido que los especialistas cubanos han convertido Finca Vigía en un museo viviente. Un vasto repositorio de historias y pertenencias personales forman parte de sus colecciones, revelando no solo al escritor, sino también su vida en nuestro país. Ha sido esta la intención mantenida durante más de medio siglo por los museólogos cubanos que en él laboran. Especialistas cubanos y estadounidenses continúan trabajando en la conservación y restauración de una buena parte de los materiales que integran la colección del museo. En marzo de 2019 se inauguró, con el apoyo de Finca Vigía Foundation, un taller con equipamiento de última generación para la conservación y restauración de estos documentos. El Coloquio Internacional Ernest Hemingway continuará siendo un espacio de intercambio académico y cultural entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos, porque el escritor del Viejo y el Mar representa un símbolo de los lazos que unen a ambas naciones. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Ya estamos de vuelta en la 18ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Después de haber escuchado la declaración final del evento por la directora del Museo Ernest Hemingway, la máster en Ciencias Grisel Fraga Leal, pues escucharemos las palabras de clausura del coloquio a cargo de la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, la máster Sonia Virgen Pérez Mojena. Estamos cerrando en el día de hoy la 18ª edición del Coloquio Ernest Hemingway, desarrollado desde el día 24 al 26 de junio de este 2021, en el marco del 60 aniversario de la muerte del célebre escritor Ernest Hemingway y del 60 aniversario de Palabras a los Intelectuales.
Este evento que se desarrolla de manera online, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que se desarrolla en el mundo entero y en especial en estos momentos con una situación en Cuba muy crítica, por eso estamos desarrollando este evento de manera que ustedes puedan tener la participación de intelectuales, tanto cubanos como extranjeros, de todo el mundo, con una participación activa en ponencias, en presentación de libros, documentales, películas, que pueden ustedes descargar y poder tener la visión de la vida y obra de Ernest Hemingway, vista a través de la intelectualidad del mundo. Hemingway realmente ha sido un puente de unidad entre Cuba y Estados Unidos en todos sus tiempos, desde el momento en que él vivió en Finca Vigía, en Cuba, hasta su muerte en Estados Unidos. Y realmente esa unidad entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos se ha visto a través de los diferentes coloquios, desarrollando actividades sistemáticas, uniendo a ambos pueblos. Por eso nosotros agradecemos mucho las palabras realizadas por el congresista norteamericano McGovern, quien realmente siempre ha estado junto a este museo, junto a los cubanos, en bien de unirnos, en bien de la lucha contra el bloqueo. Y por eso agradecemos mucho sus palabras, no solo para el mundo, sino para todos los intelectuales cubanos y extranjeros que participaron en este evento. Agradecer al Ministerio de Cultura, agradecer a Streaming Cuba por la posibilidad de darnos, de poder realizar este evento con por todas las vías. Realmente es un evento que se ha desarrollado, lo hemos estado siguiendo por todas las vías y creo que ha sido un éxito el desarrollo del evento. Los estamos convocando a desarrollar la 19ª edición del coloquio Ernest Hemingway del 22 al 25 de junio de 1923. Nos vemos tanto cubanos como extranjeros en el próximo evento del 22 al 25 de junio del 2023. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Y ya hemos llegado al final de la 18ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Agradecemos las palabras de la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que nos ha comentado acerca de lo que ha ocurrido en estos días, los ha invitado a que nos sigan en las redes sociales y que interactúe aún después del evento en los materiales que hemos podido observar, a que den sus comentarios y que seguramente los autores de las ponencias incluso podrán interactuar con ustedes. Ella los invitaba al próximo coloquio y así cerramos esta edición. La 19ª edición será en junio del 2023. Los invitamos a que estén atentos a la convocatoria para que puedan participar con nosotros. Igualmente agradezco a todo el equipo del Ministerio de Cultura y a Streaming Cuba que nos ha hecho posible esta presentación online. Como en el resto de los días, pues ahora nos despedimos con la presentación de un material, en esta ocasión el documental Hemingway en el otoño.
Ernest Hemingway, one of the most influential writers in American literature. Many touched by his art feel admiration, even reverence, a need to go beyond his writing to know him as a man. A certain mystique about Hemingway comes from so many colorful descriptions and anecdotes which attempt to tell us what he was really like. It has been over 35 years since Hemingway died, and somewhere between the tall tales and the final unknowable truth is the opportunity to hear from today's foremost Hemingway scholars and people who actually knew him, Idahoans who knew him during the best and the worst times of his life. What emerges is a portrait of the man that perhaps has never been fully appreciated. Hemingway was born in Oak Park, Illinois in 1899. His writing talent bloomed during his school years, yet he skipped college and set out to travel the world. The chapters of his life included Michigan, France, Florida, Spain, Africa, Cuba, the combat theaters of Europe, and more. He was an avid sportsman and a respectable athlete. By the age of 30, he had achieved worldwide notoriety as a novelist. In 1954, he was awarded a Nobel Prize. He wrote of high action and romance, and he lived the same. But our story focuses on his experiences here in Ketchum and Sun Valley, Idaho. For it was here that Hemingway enjoyed the beautiful country and rugged sports afield he so cherished. And it was here, in deep despair, that he took his own life. Hemingway loved the West, its wide open spaces and opportunity for sport. In the fall of 1939, he was vacationing in Wyoming, and here in Idaho, Averell Harriman's luxury resort of Sun Valley had just been completed near Ketchum. Harriman modeled Sun Valley in the grand European tradition, and he was looking for celebrity guests to build its reputation. I think Mr. Hannigan was instrumental in bringing Mr. Hemingway here as a name to help, quote, glamorize, unquote, glamorize Sun Valley. Steve Hannigan was a publicity genius and orchestrated Sun Valley events from his East Coast offices. In the case of Ernest Hemingway, his timing was perfect. In the fall of 1939, Hemingway was staying at the Elbar T Ranch in Wyoming with his second wife, Pauline, and their two young sons, Gregory and Patrick. Hemingway had been, for the past 2 years, carrying on an affair with Martha Gellhorn, who's a war correspondent he met during the Spanish Civil War. He was sneaking off to be with Martha Gellhorn that fall. He wasn't divorced from Pauline yet. And that fall of 39, and he met her after Pauline and the kids had gone back to Key West. He was at really a point of decision about his marriage to Pauline. And he did walk out on Pauline, call Martha, ask her to meet him, and the two of them drove on together to Idaho. Hannigan's man in the local Sun Valley office, Gene Van Gilder, and Lloyd Arnold, a Union Pacific photographer, were the first to meet Hemingway. They showed him the rugged, wide-open country of southern Idaho, and he liked what he saw. It reminded him of places he knew and loved. The terrain is very, very similar to Spain. He also had spent a lot of time in Spain's Basque provinces, and he was attracted to a place where Basque people lived. He was a seeker of frontiers. He also really detested government regulation of all kinds. He was a real minimalist as far as government was concerned. He felt the only effective unit of government was the village, and he liked to live in a small town where people knew each other and had a real impact on what was happening around them. Today, Sun Valley is a family destination, but in the early days, it was all glitz and glamour. There's plenty of evidence in Hemingway's writing that he thought rich people were boring. The high-class clientele didn't interest Hemingway. Along with the unspoiled country, he liked the resort employees. Many were native Idahoans. It was the employees up here that were the backbone of the community. They used to kid people that they had a better class of employees here than they did of guests. The kind of people who worked here from the farm communities who were absolutely straight, and the fact that there was this whole zone to the south that had all this great sport that was really untouched. Nobody was using it, you know. And I think that's what really fascinated him the most. People who became fast friends of his
for years afterward, they really made the place for him. When Hemingway first arrived in Sun Valley, some of his greatest literary successes were still ahead of him. But he was already a celebrity, an artist, an intellectual in the prime of his life. His first collection of short stories in our time that was published in 1925 was an absolutely revolutionary work. It changed American literature, it changed the way we write forever. He was an American phenomena. Very, very few. I can't think of any American writer except Mark Twain who had that same kind of public aura as well as a body of fiction that was very important. At this point in his career, Hemingway could probably find open doors and admiration anywhere in the world. Yet he chose Idaho, and Idaho chose him. His friends were impressed at first, but the portrait of the brash, arrogant adventurer slowly changed as they got to know him. When I first met him, he was a macho man. He was a big man, muscular man, handsome man, dark hair, pretty brown eyes. He was 40 years old, and he looked just the picture of health. If he walked into a room, you'd see him. And not because he was making noise or doing anything like that, but simply because he had that sort of presence. Well, he was kind of a man's man, you know. He wanted to be thought as a real macho kind of a guy, and he was, in a way, maybe not quite as much as he thought he was, but he was a macho kind of a guy. He wasn't going around trying to make friends with everyone. I mean, he liked certain people, and he wasn't the guy slapping everyone on the back, and kind of a private person. He had an absolutely marvelous sense of humor, and we had great fun, as well as having many serious, interesting conversations. I wouldn't recognize him, Mr. Hemingway, on the basis of my experiences with him. By reading the stories that I've heard about him in other places, I think that I can understand why there are many variations in descriptions of the man, depending on their exposures to him. He was a very kind and generous man, and as I agree with John, we saw him out here in a completely different environment than these other wild stories that we've all read and heard. I saw him drink. I saw him drink at parties and at dinners and before and after, and with Cooper and others, you know. But I never saw him drunk. Now, he may have been, but he could sure handle it. I believe that his biographers have done him an injustice, because they haven't given you the whole man at all. And perhaps I didn't know the whole man either. Any biography that looks objectively at Hemingway's behavior is going to uncover some behavior that's very irresponsible and very unpleasant. Biographers are naturally attracted to problematic behavior. They're going to look at difficult moments, questionable things that people do or say. You just have to accept that in biographers, that each one is going to be biased in some way or have some flaw in his own character that shows up in the writing. Certainly, Carlos Baker's book makes him appear to be a son of a bitch, and I think this is the one thing he wasn't. Baker had the full cooperation of Hemingway's widow, Mary. He had access to tremendous amounts of material, letters, and he was a scholar. He worked very hard to verify every single thing that he says in that book, and he provides copious documentation. The Baker biography is the who, what, where. The sense of the man is not always present. One of the things I think the Sons feel has never been captured, and I would agree with them on this, is just how charismatic Hemingway was and how much fun he was to be with. When he was in a good mood, it would be difficult to think of a better companion. He was a wonderful storyteller. He was an inventor of fun and exciting things to do. He was a wonderful listener who could make people around him feel very, very special.
He was a person who was fun to be with and a person who that kept people laughing all the time. In Sun Valley, Hemingway had found a place where he could relax and enjoy himself. And again, it wasn't just the scenery and the hunting opportunities, it was the people. Many of the employees of Sun Valley were natives of South Central Idaho, or at least they lived here long enough to know and appreciate the land. But one of the first people Hemingway really took a shine to was head guide Taylor Williams. He was a self-educated man. He came from Kentucky. He was living in Gooding, Idaho when he came up when Sun Valley opened. First he came as a guide and then finally got into the so-called head guide. He originated the Renegade Fly. He was a good fisherman and good wing shot and was just a fine gentleman to be around. Hemingway placed a great deal of importance on doing things well, whether it be riding, boxing, or bullfighting. And in Idaho, Hemingway found people who knew the business of bird hunting. So along with Taylor Williams, Gene Van Gilder, Lloyd Arnold, and other straight shooters, the sports afield began. They ventured over the farmlands and deserts of South Central Idaho, enjoying rugged and beautiful country, abundant game, long walks, and frank talks. The hunters were bound together by common interest and good times, and Hemingway showed his allegiance to the group when all too soon, tragedy struck. Gene Van Gilder was one of the first people Hemingway met in Sun Valley. They hunted together for about 6 weeks and had become good friends. Veteran hunters Van Gilder and Arnold were in a canoe on the Snake River with a young Sun Valley staffer. Hemingway was not along on this trip. Through inexperience, miscommunication, or just plain carelessness, the young man accidentally shot Van Gilder in the back at point-blank range. Despite rescue efforts by the young man and Arnold, Van Gilder died within an hour. Papa wrote the eulogy. His wife asked, Gene's wife, Nin, asked if he would write something. So he did. And he said to us, he let us see it, to see what we thought of it. And I said, Papa, it's beautiful. Best of all, he loved the fall. The leaves yellow on the cottonwoods. Leaves floating in the trout streams. And above the hills, the high, blue, windless skies. Now he will be a part of them forever. In that first Idaho fall of 1939, Hemingway was finishing For Whom the Bell Tolls. He wrote it in Suite 206 here at the Sun Valley Lodge. And when the novel was completed, Lloyd Arnold, Hemingway's hunting companion and a professional photographer, composed a picture for the dust cover of the book. For Whom the Bell Tolls came out in October 21, 1940. And it was an instant bestseller. It was Book of the Month Club. It was a huge book, bigger than anything that he'd ever done before. For Whom the Bell Tolls was a giant bestseller for its time and made him a tremendous amount of money. He wanted to have lunch up at the Alpine one day for some reason or other, so I said, fine. So I met him for lunch, and we were sitting there, and he said, "Oh, we better have a jug of wine." So, and I don't know whether they didn't serve wine or something, because he got up and went across the liquor stores, which is right across the street, and got a bottle of wine, and we opened that up, and we was having a little wine. He says, "Boy," he says, "I had a wonderful morning this morning." I said, "Well, what'd you do?" And I said, "How come?" And he says, "I wrote 1,000 words, and it's worth $1 a word." During the winter of 1940, before For Whom the Bell Tolls was published, Hemingway returned to Cuba and his beloved Finca Bahia.
The estate outside Havana was very special to him, and that summer Taylor Williams was invited to visit and enjoy the challenge of fishing the Gulf Stream. For the rest of his life, the Finca Bahia in Cuba and Ketchum, Idaho would be Hemingway's personal retreats. As Hemingway became more famous as a writer, remoteness became really important to him, and that's another thing that Cuba and Idaho had in common. The more famous he became, the farther out he needed to be in order to get work done without people bothering him. In both Cuba and Idaho, gambling was still permitted. Game laws were not really a factor in Idaho during those days. Deep sea fishing in Cuba was less regulated than it was in the United States. He resented those. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio. Presentaciones de libros, premier de documentales, ponencias, exposiciones y otras sorpresas. Dedicado al 60 aniversario de la muerte de Ernest Hemingway, célebre escritor norteamericano que vivió por más de 20 años en Finca Bahia, en las afueras de La Habana, hoy convertida en museo. Coloquio Internacional Online Ernest Hemingway, del 24 al 26 de junio.